Ya, a ver. ¿Ahí ven mi pantalla? No. Ya. Bueno, ante todo, mil disculpas. Hoy día ha sido un día terrible para mí. No sé cómo llaman ustedes cuando, uy, parece que todas las cosas malas que te pueden pasar, te pasan. Y ya la última ha sido que no estoy sin internet en mi casa. Ya esa es como se dice ya, ¿no? Estoy con mi celular ahorita. Este, bueno, vamos a dar un poco de nociones sobre lo que es la hematología, ¿ya? Creo que muchos de ustedes recién van a empezar la práctica mañana, ¿correcto? Sí, doctora. Ujú. Bueno, esta primera parte de seminario es introductoria. En realidad, ya se pondrán de acuerdo con sus profesores cómo hacen las prácticas o los seminarios, porque en realidad creo a mí me toca y mañana lo que es estudio de médula ósea, y de ahí conmigo van a ser los casos clínicos. Pero para otras actividades me parece que los doctores van a pedir que ustedes preparen una exposición. ¿Ya? En mi caso yo por lo menos estas dos primeras charlas de hoy y mañana yo las voy a presentar, y ya luego ya con cada profesor que le toque su seminario se pondrán de acuerdo si quién va a presentar, o creo que la primera charla lo hace el docente y después usted. Bueno, con respecto a lo que es hematopoiesis, bueno, este es un término que se utiliza pues para definir lo que es la formación, desarrollo de las células de la sangre, ¿no? Esto involucra dos procesos, que es la proliferación, ¿no? El incremento, digamos, del número de células, y la diferenciación, que se refiere a la función de las células. Y esto se lleva a cabo a partir de las denominadas células madre o células progenitoras hematopoyéticas o stem cells. Las células madre son células diferenciadas, ¿no? Que tienen la capacidad de dividirse para proveer células más especializadas, ¿no? Pueden autorrenovarse, ¿no? Pueden desarrollar múltiples linajes y también pueden proliferar. ¿Cómo identificamos a las células madre? Podemos utilizar unos anticuerpos monoclonales que se expresan, o sea, que van a reconocer a unos antígenos, unas moléculas de superficie expresadas en las células. Y esta permite separarla de otras células que están presentes en la médula ósea. Digamos que este es el método que más se utiliza, ¿no? Y uso de estos anticuerpos, por ejemplo, son los CD34, ¿no? También el c-KIT, o CD117 o el CD90. Y son negativas, por ejemplo, para el DR, el H del ADR, el CD15, el CD77. Pero en general, las células CD34 positivas son las que se utilizan, por ejemplo, para lo que es el trasplante de células madre. Se identifican mediante digamos, el recuento de estas células que marcan el CD34. Cada día un adulto se dice que produce aproximadamente 200 billones de eritrocitos, 100 billones de leucocitos y 100 billones de plaquetas, ¿no? Hay una cantidad muy grande de las células que pertenecen a la médula, los que son los que vienen de la médula ósea, ¿no? La ontogenia de la hematopoiesis se refiere pues a dónde se formaban inicialmente eh, las células de la sangre, ¿no? Desde la región aorta gonadal mesonefros y el saco vitelino, y a las 5 semanas pasa al hígado, ¿no? A las 8 semanas al timo, a las 12 semanas al vaso, también a las 8 semanas en la médula ósea y a las 20 semanas en el nódulo linfoide. Entonces, ya luego, pues, en la etapa adulta, fundamentalmente en la médula ósea, ¿no? Pero por esto, digamos, es importante saber, porque cuando hay alguna patología, a veces vuelven a formarse células de sanguíneas en otros órganos, ¿no? Que antes se formaban, que ya no deberían formarse en patologías. Entonces, acá está digamos, de acuerdo al tiempo, ¿no? En meses, la primera fase la sacó vitelino, ¿no? Luego pasa al hígado a partir
del segundo mes y sobre todo alrededor del cuarto, quinto mes, y en el vaso también alrededor del segundo al séptimo mes. Y luego ya a partir del tercer, cuarto mes en la médula ósea, que ya después del nacimiento solamente se va a formar en la médula ósea normalmente las células de la sangre. Para la formación de las células de la sangre intervienen también ciertas citoquinas, ¿no? Y, y bueno, algunos factores estimulantes de colonias. Y van a haber varios estirpes celulares, ¿no? De una célula madre pluripotencial, ¿no? Va a dar lugar a una célula madre linfoide y a una célula madre mieloide, ¿no? De la célula madre mieloide tenemos a la célula madre o el precursor megacariocítico, a los granulocitos, a la célula eritroide también. Y en el caso de la linfoide, bueno, tenemos a las células que forman linfocitos, ¿no? Y de los linfocitos B, las células plasmáticas. Acá hay un gráfico, este cuadro me gusta, o esta figura me gusta mostrarla porque se parece bastante a lo que vamos a ver, por ejemplo, en el laboratorio, cuando hagamos el examen de la médula ósea de los pacientes que podamos ver. Entonces, más o menos se puede visualizar así con estos colores que vemos en esta figura, ¿no? Entonces, el puntero acá. De la célula madre, entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener la célula madre linfoide, ¿no? O luego el linfoblasto, y de allí, bueno, los linfocitos maduros y linfocitos B, las células plasmáticas. Los linfocitos son células maduros, son células pequeñas, ¿no? Con un núcleo bien pigmótico, ¿no? Muy condensado, con escaso citoplasma, ¿no? La célula plasmática, bueno, acá está dibujada un poco grande, pero más o menos, del tamaño del linfocito, o a veces podría ser un poco más grande, si es patológica sobre todo, con núcleo excéntrico, ¿no? Y de un color un poquito más azulado, más basófilo, a diferencia de los linfocitos, por ejemplo. Después la serie de los megacardioblastos a los megacariocitos, que son las células más grandes que van a ver en la médula ósea, con citoplasma amplio, núcleos, digamos que varios núcleos, pero que están unidos, ¿no? De aquí van a salir las plaquetas, ¿no? Pierden el núcleo y el citoplasma, digamos, del citoplasma salen las plaquetas. De ahí tenemos a la serie granulocítica, ¿no? De los monoblastos, mieloblastos, ¿no? Y la evolución, digamos, tanto de la serie de los granulocitos, que son eosinófilos, neutrófilos y basófilos, más o menos así, ¿no? Del mieloblasto al promielocito, que es una célula un poco más grande, con más gránulos en el citoplasma, ¿no? Más granular, núcleo excéntrico. Luego viene el mielocito, donde digamos, ya pierde o sea, hay menos gránulos, ¿no? El núcleo igual sigue siendo excéntrico, un poco redondeado. El metamielocito, donde se va formando una muesca un poquito más pronunciada, y ya el abastonado, que ya tienes una muesca bien pronunciada como medio picarón, y luego viene el neutrófilo ya segmentado. También igual así se ven los basófilos y en los eosinófilos. Y después la serie eritroide, ¿no? Del proeritroblasto, tenemos el eritroblasto basófilo, el policromatófilo, ¿no? El núcleo va disminuyendo el tamaño, se condensa más, el citoplasma se vuelve más rosado, ¿no? Más eosinófilo. Y después del eritroblasto policromatófilo pasa al ortocromático o normoblasto, donde es un núcleo mucho más pequeño, hipnótico, con un citoplasma más rosado, que es digamos, la cantidad de hemoglobina que tiene es mucho más alta, ¿no? De ahí pierde el núcleo, pasa a la fase de reticulocito, que es un poco más grande que el glóbulo rojo maduro, sin palidez central, ¿no? Que todavía con presencia de ribosomas, y ya cuando los pierde pasa a la fase del glóbulo rojo maduro. Muy bien, entonces las células de la sangre también están por compartimientos, ¿no? Los que están dentro de la médula ósea son los precursores, digamos, y los que están en la sangre periférica, que ya son los elementos maduros, que hemos visto: linfocitos, neutrófilos, segmentados, monocitos, basófilos, eosinófilos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Entonces el compartimiento que ya está en sangre periférica y que es compartimento funcional. En cambio, todo lo anterior que está en la médula ósea son las células progenitoras, ¿no? Y digamos, las fases de maduración y división que hay, ¿no? En
en todos los linajes. Entonces, también, digamos, intervienen lo que es las citoquinas que van a estimular. Perdón, estoy paralelamente viendo con el chico de la computadora que me arregle el internet. Ya, entonces, bueno, va a haber ciertas sustancias que van a estimular la formación y diferenciación de las células, ¿no? Como interleuquina 7, por ejemplo, ¿no? Las interleuquinas 5, etcétera, ¿no? Después la trombopoyetina, el factor estimulante de colonias granulocitas monocitos, la eritropoyetina, ¿no? En la serie eritroide, la trombopoyetina en la serie de plaquetas, pero también a un nivel más alto, digamos que también involucra la formación no solamente de plaquetas, sino también de la serie granulocítica, inclusive eritroide, ¿no? Y bueno, hay una serie de sustancias que van a tener que intervenir para que se puedan formar adecuadamente los componentes de la sangre. Y también es importante el endotelio vascular, ¿no? Que produce también estos factores, ¿no? El factor estimulante de colonias granulocíticas, por ejemplo, ¿no? Que también se producen en los macrófagos, en los fibroblastos, y otros órganos importantes, el hígado, por ejemplo, que produce la eritropoyetina, ¿no? Perdón, el riñón que produce la eritropoyetina, estoy media dormida, creo. El hígado que produce también eritropoyetina y trombopoyetina, y bueno, el estroma del hueso, ¿no? Donde también va a haber factores estimulantes, ¿no? Muy bien. Entonces, la eritropoyesis va a durar en total, bueno, un glóbulo rojo 120 días, ¿no? Desde el blasto, digamos, o inicial, el proeritroblasto, ¿no? Que dura 20 horas, que ocupa un porcentaje mínimo en la médula ósea, que es del 1 al 4% normalmente, ¿no? Obviamente en patología se puede ver más. Luego el eritroblasto basófilo, ¿no? Que comienza a formar la hemoglobina, el policromatófilo, ¿no? Ven como les dije que el citoplasma se vuelve más rosado por el incremento de la hemoglobina y el núcleo se condensa, se vuelve más hipnótico hasta que se pierde, ¿no? Del eritroblasto basófilo, luego viene el policromatófilo, luego el ortocromático y luego el normoblasto que pierde el núcleo al reticulocito que va a dar lugar luego al eritrocito maduro, ¿no? Que dura, perdón, 120 días. Los otros duran horas, ¿no? Y bueno, el reticulocito dice que hasta 3 días, ¿no? Entonces aquí tenemos en fotos, digamos, lo que nosotros vemos en el microscopio, ¿no? Desde el proeritroblasto, ¿no? Hasta todas las fases que hemos, ¿no? Eritroblasto basófilo, policromatófilo, ¿no? El reticulocito es este de acá, que es una tinción especial de reticulocito, pero se ven acá los ribosomas, ¿no? Acá está el ortocromático que ya va saliendo, digamos, el núcleo lo va perdiendo, ¿no? Entonces esa es la evolución más o menos. Y cuando uno ve en la médula ósea, ¿no? Acá el basófilo, el policromatófilo, el ortocromático, lo va identificando. Pero a veces no somos tan estrictos de decir, ah, bueno, este se llama tanto, no. A veces uno lo agrupa, digamos, dentro de lo que es ser eritroide, ¿no? A menos que vea algunas alteraciones que sea importante mencionar. En cuanto a la granulopoiesis, aquí ya habíamos visto, ¿no? Del mieloblasto, primero célula madre, mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito abastonado y los neutrófilos segmentados, ¿no? Entonces, en la sangre periférica normalmente solamente deben haber neutrófilos segmentados, ¿no? La presencia de abastonados, por ejemplo, ya está indicándonos una patología. Y si estamos viendo elementos más juveniles, ¿no? Como mielocitos, metamielocitos, entonces también, ¿no? Lo que normalmente deben estar en el compartimiento de la médula ósea. ¿Ok? Y esta maduración dura más o menos 5 a 6 días. ¿No? Y acá está la granulopoiesis, ¿no? Mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, abastonado y segmentado, ¿no? Y los porcentajes, ¿no? Menos porcentaje en los primeros, los mieloblastos, los promielocitos, luego 20% en los mielocitos, 20% metamielocitos, 20% abastonados y segmentados
también, ¿no? Pero esto es dentro de la médula ósea. Y bueno, los factores estimulantes que son importantes, ¿no? Factores estimulantes de células granulocíticas, monocíticas, las interleuquinas, que van a intervenir en toda la serie granulocítica, ¿no? Acá tenemos unas fotos, bueno, microscopía, pero acá están las fotos microscopio, ¿no? Mieloblasto, ¿no? Célula grande, con presencia de nucleolos, citoplasma que puede ser un poco amplio, un poco irregular, el promielocito que tiene más gránulos, ¿sí? Más granular, un núcleo excéntrico, luego el mielocito, ¿no? Que ya tiene un poquito de gránulos y está un poquito el núcleo excéntrico, el metamielocito con la muesca, el abastonado y el segmentado, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la médula ósea. Muy bien. Hablando de sustancias importantes, la eritropoyetina, por ejemplo, es importante porque va a promover pues, la proliferación de las células progenitoras eritroides y va a ayudar a la sobrevida, ¿no? de estas células, ¿no? Incrementar ciertas proteínas antiapoptóticas. El factor estimulante de colonas granulocíticas, bueno, la eritropoyetina, la eritropoyetina, si está disminuida, ¿no? O en ciertas patologías se puede utilizar como tratamiento, ¿no? Como por ejemplo en pacientes de anemia enfermedad crónica o pacientes con síndrome mielodisplásico. En el caso de los factores estimulantes de colonias, que también, digamos, producimos normalmente, pero también se puede usar como medicamento, ¿no? Ayuda a la sobrevida y estimula la proliferación de los progenitores de neutrófilos y promueve su diferenciación en neutrófilos maduros. Otra cosa que hace es que libera en forma prematura los neutrófilos de la médula ósea, ¿no? Y estimula la capacidad fagocítica, generación de aniones superóxidos y muerte bacteriana, ¿no? Y esta situación de que no solamente ayuda a la proliferación y la diferenciación de la serie granulocítica, también hace que, digamos, estos progenitores granulocíticos salgan a la sangre periférica, lo que normalmente están en la médula ósea. Entonces, esto nos ayuda, por ejemplo, en pacientes o en donantes de médula ósea, ¿no? que queremos hacerle una colecta de células madre, y entonces nosotros hacemos la aplicación de este factor estimulante de colonias granulocíticas y con eso hacemos que en la periférica se encuentren, ¿no? Mayor cantidad y podamos hacer la colecta, ¿no? Y también, bueno, lo usamos en pacientes, por ejemplo, que requeremos, pacientes de post-quimioterapia, que requerimos que suban un poco más rápido para evitar las complicaciones sus neutrófilos, ¿sí? La trombopoyetina también es otra hormona que ayuda a la sobrevida y proliferación de los progenitores de los megacariocitos, ¿no? Megacariocitos, al iniciar muchos de los mecanismos que son disparados tanto por la EPO y el factor de estimulante de colonias granulocíticas, incluyendo la expresión incrementada de la reguladora del ciclo celular, la ciclina D, y la molécula antiapoptótica BCLX, y la supresión del inhibidor del ciclo celular. Ayuda a la sobrevida y proliferación de las stem cell hematopoyéticas. En realidad, inicialmente se estudiaron a nivel lo que es solamente serie megacariocítica, pero como se ha visto, esta trombopoyetina actúa a niveles mucho más tempranos de lo que es la formación de la célula de sangre. Entonces, también, o sea, aparte de que lo podemos usar digamos, como tratamiento en PTI, por ejemplo, para estimular formación de plaquetas, también lo usamos en aplasia medular, donde tenemos que estimular las tres series, ¿no? Tanto los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Otra cosa importante es el microambiente de la médula ósea, que tiene que estar óptimo para que se aniden, proliferen y diferencien las células madre hematopoyéticas, ¿no? Ahí están las células endoteliales, las células reticulares, los macrófagos, los linfocitos, los adipocitos y los osteoblastos. Y los factores solubles, ¿no? Factores de crecimiento, citoquinas, interleuquinas y proteínas de la matriz también, ¿no? Como fibronectina, colágeno, laminina, ¿no? Eso está ahora en estudio, ¿no? Porque todavía, digamos, sabemos que involucra también el microambiente, se involucra pues para ciertas patologías donde se ve alterada, pero todavía no estamos en la época donde podemos actuar terapéuticamente a este nivel, ¿no? Seguramente más adelante
también se investigará y se podrá hacer, digamos, el tratamiento target a este nivel. Entonces, bueno, es importante pues el microambiente, ¿no? El microambiente de la médula ósea y todo digamos, el estroma, ¿no? De la médula. Muy bien. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entendió? ¿Están despiertos? Sí, ¿O doctora, estoy, todo claro. o estoy hablando sola? A ver, comenten algo, si es que tienen alguna pregunta. Lo que pasa, doctora, es que justo mañana tenemos examen y creo que algunos, obvio, en mi caso no estuve tan atenta. Pero ¿y por qué tiene examen mañana? No entiendo. O sea, ¿por qué no termina la rotación con su examen para que ya se olviden de eso y ya se dediquen a la otra rotación? ¿No? Mm, porque hoy día, perdón, ayer lunes tuvieron examen también. Claro, o sea, el lunes dieron patología. Hoy día han dado un examen, no. Ya. Claro, hoy día no, no, por el paro no fueron. Y mañana tienen el examen de, estoy en clases, hijito, mañana de nefrología, claro. Ya. Ok, vamos a hacer la parte del hemograma. Bueno, esto es, o sea, la verdad la exposición es corta. Podemos conversarlo, digamos, de repente en la mañana, que espero que, bueno, también mañana, ese es el problema. Mañana, en teoría, ustedes los seminarios lo tienen a las 11, ¿correcto? Ya, pero mañana yo estoy, o sea, bueno, en hematología la verdad que estamos terribles con el trabajo asistencial y yo usualmente trato de hacerlo en las mañanas, ¿ya? Pero eh, hoy día ha sido un día muy, muy, muy complicado y ustedes también están un poco complicados, creo, pero mañana yo hubiera querido hacerlo, pero justo me han encargado una reunión al mediodía. Entonces, me va a ser un poco complicado esa hora y no sé si en la tarde, en la noche podríamos hacer la actividad. Ujú. Ya, entonces yo sí mañana les voy a pedir que nos cometemos, si puede ser a las 8 mejor, porque hoy día yo he salido a las 8 del hospital, he llegado casi 10 para las 9. Entonces, pero mañana sí no trabajo en la tarde, mañana podría ser a las 8. Y bueno, la práctica sí la tenemos, ¿no? En la mañana, ¿correcto? Ya, nos ponemos de acuerdo entonces a ver, yo, o sea, y yo segurísimo que en la noche, pero claro, en la tarde sí se puede hacer mejor, ¿no? Pero tendríamos yo que estar ya en casa para conectarme. Y lo otro es que tengo que ver con ustedes el caso clínico del sábado. El sábado tenemos una presentación como un conversatorio de la sede, ¿correcto? Ya. ¿Y el sábado van a ir a práctica? No. Ujú. Ujú. ¿Y el conversatorio a qué Doctora, hora es? doctora, Diga. solamente tendríamos dos clases con usted, los que estamos rotando ahorita con especialista, porque iremos mañana, el jueves y el viernes, como son las elecciones, han cancelado las clases. ¿O cómo haríamos con usted? De todas maneras, ¿vamos? Ah.
Bueno, yo sí estoy en la mañana en el consultorio, me toca a mí. O sea, si quieren venir, obviamente, vengan. Yo diría que vengan, o sea, yo no estoy en la universidad, porque no van a tener mucha práctica, ¿no? Ahora, el día sábado, a ver, déjenme ver mi horario. Yo creo que este sábado a mí no me toca ir al hospital, pero en la mañana temprano, si quieren, podemos recuperar una práctica también, o sea, reforzar la práctica en forma virtual si es que yo no voy al hospital, dame un ratito. No me acuerdo, yo un sábado no voy, no sé si es este o el próximo, porque la rotación se supone es hasta el viernes, ¿no? Sí, doctora. Sí, estoy libre. Entonces, si quieren el sábado, también en la mañana, o sea, hacemos, porque el conversatorio, ¿a qué hora es? ¿A las 11? ¿O temprano? Pero supuestamente su horario, ¿a qué hora es el conversatorio? ¿A las 8? Ujú. Ya, o sea, yo el sábado sí lo tengo libre en la mañana, o sea, no voy al hospital. Podríamos hacer el conversatorio, si quieren, temprano, para que salgan de eso, y después con mi grupo de práctica que me toca y que justamente no hemos rotado, podríamos hacer una práctica virtual para ir repasando un poco los casos, conversando un poco los, este, los temas, ¿no? O sea, porque no voy a ir yo físicamente al hospital. El próximo sábado, el 15, sí voy al hospital. Entonces ahí sí tendríamos que también ponernos de acuerdo en la hora para hacer la práctica, que a mí, a ver, vamos a ver qué cosa me toca el próximo sábado. Si me toca interconsultas, me toca interconsultas. Entonces yo preferiría también, porque va a ser conversatorio conmigo, que lo hagamos temprano. Temprano, 8 de la mañana, cosa que ya salimos de eso, y si vienen a la práctica, bueno, yo estoy ahí hasta las 12 del día, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pero ya presencial, ¿ok? Ya. Entonces, ok, y con el caso clínico lo van a presentar el sábado, ¿quiénes lo van a presentar? Mañana lo tendremos que ver con el grupo que va a rotar. Buenas noches, doctora. Mi grupo es el que es el encargado para el conversatorio del sábado. Y ya, ok, entonces yo ahí tengo algunos casos que he visto para presentar y lo podemos repartir mañana mismo. Yo estoy mañana en el hospital a partir de las 8, bueno, 7:30 más o menos que llego, en el 8B, y ahí podemos ver el caso de una vez para que ustedes sepan qué caso, ya darles la información. Y en todo caso, si no, les ubico y ya después ustedes cuando puedan regresan para tomar la información y orientarles un poquito del caso que va a ser el día, sobre todo urgente más que es este sábado, pues, ¿no? Ya, está bien, doctora, porque mañana tenemos con la doctora Chumpitaz en consultorio y de ahí ya terminamos y estamos subiendo para ver lo del caso. Claro. Ya, está bien. Bueno, entonces vamos a ir a esta parte, pero esto es importante que lo sepan porque mañana sí vamos a ver casos para que tengan estos conceptos, ¿no? Los índices eritrocitarios, ¿no? Bueno, ya conocido la hemoglobina en hombres, un promedio de 14, 17, bueno, hasta ya 13 mínimo, pues, ¿no? En mujeres la hemoglobina mínimo 12, ¿no? Bueno, el hematocrito que es, digamos, usualmente una regla 3 simple que siempre hacemos es hematocrito entre hemoglobina o sea, a 3, ¿no? O sea, 3 veces, ¿no? 3 veces la hemoglobina y el hematocrito, ¿no? 3 por 12, 36, por ejemplo. Y el recuento de glóbulos rojos, que más o menos está alrededor de los 4 millones, 5 millones. A ver, lo más importante de la hematología en general, miren, si ustedes pasan por hematología y no se olvidan de este valor, o sea, muy importante en el caso de anemia es saber el volumen corpuscular medio, el BCM, ¿no?
que está en un promedio entre 80 y 100, ¿no? Menos de 80 se llama microcítica, más de 100 es macrocítica y entre 80 y 100 es normocítica. Entonces, cuando ustedes presenten algún caso, entonces tienen que decir, bueno, es un paciente que tiene hemoglobina tanto, con un BCM tanto, para uno ubicarse, ¿no? Si yo estoy haciendo un diagnóstico diferencial de la anemia, obligatoriamente tengo que decir cómo está el BCM, ¿ya? Ahí he visto, por ejemplo, laboratorios, bueno, truchos, digamos, que dan valor de hemoglobina y ni siquiera te ponen el BCM. O hay médicos que te mandan la referencia y te dicen, te mando a paciente porque tiene anemia y no me ponen cuánto está el BCM. Bueno, ahora con la historia electrónica ya un poco uno puede mirar, ¿no? Pero antes no teníamos ni siquiera eso, entonces yo tenía que primero hacer el hemograma y recién con el hemograma decir, es una anemia normocítica, etcétera, ¿no? Bueno, este es el parámetro más importante, ¿no? Después está la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? El RDB doble, que es la distribución de los, digamos, de los glóbulos rojos, es el índice de anisocitosis, que quiere decir si hay tamaños muy diferentes entre glóbulos rojos, ¿no? Y bueno, eso es lo principal de los parámetros, sobre todo el BCM, ¿ya? Ahora, con respecto a la cifra de leucocitos, los valores normales en sangre periférica están entre 5.000 y 10.000, ¿no? Si estamos hablando de menos de 5.000 leucocitos, hablemos de leucopenia. Ahora, también hay que ver los parámetros por laboratorio. Entonces, según los laboratorios a veces cambian, pero es un promedio, ¿no? Y si está más de 10.000, bueno, es leucocitosis. La fórmula diferencial normal, en un hemograma normal debemos encontrar un 60% de neutrófilos segmentados. ¿Ya? Eso es ¿no? Después, el otro porcentaje más alto son los linfocitos, que más o menos están entre un 25 o un 40%. El resto de las células están ausentes, excepto, bueno, los juveniles, eso no se ve, ¿no? Los abastonados tampoco, ¿no? Los basófilos 0 a 1%, los sinófilos 0 a 3% y monocitos 3 a 7%. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de los glóbulos, perdón, de los glóbulos blancos. Por ejemplo, aquí en la 1 es un neutrófilo segmentado, acá tenemos un neutrófilo abastonado, ¿no? Acá tenemos un promielocito con sus gránulos, acá tenemos un blasto, ¿no? Con sus nucleolos, acá tenemos un basófilo con estos gránulos grandes, ¿no? Un eosinófilo, un monocito y un linfocito, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características que tiene. Ahora, recuento de plaquetas, los valores normales están entre 150 a 450.000. Pero a veces la máquina no te cuenta exactamente el número de plaquetas. Entonces nosotros hacemos una regla que dice, ¿no? Una plaqueta por campo equivale más o menos a 20.000. Hacemos una lectura en 100x, o sea, de un aumento, ¿no? Aumento de 100. Y contamos, por ejemplo, 10 campos. Contamos las plaquetas en 10 campos, hacemos un promedio, ¿no? Por ejemplo, en un campo vi 5, en el otro campo vi 3, ya hago 4. 4 plaquetas promedio por campo. Eso lo multiplico por 20.000, tendría 80.000 plaquetas, ¿no? Entonces, así hacemos los recuentos manuales, que a veces son más fidedignos que en la máquina, porque a veces la máquina no hace un conteo. Por ejemplo, si tienes macroplaquetas como acá, ¿no? Esta de acá es una plaquetota, perdón, no sé si lo ven acá. Acá. Ya, ay, espérate. Es esto, puntero. Ya, ¿no? Acá hay plaquetas grandes, ¿no? Mira, esas plaquetas gigantes, ¿no? Prácticamente el tamaño es un glóbulo rojo, ¿no? Entonces, esas macroplaquetas la máquina no la cuenta, ¿no? Entonces, de repente te dicen, no, te con plaquetopenia, pero realmente no. Y acá tenemos, por ejemplo, los acúmulos plaquetarios que a veces se ven, ¿no? Los clans plaquetarios. Entonces, podría ser que el recuento plaquetario, sobre todo, no sea exacto y hacia menos, ¿no? Hacia menos. Con respecto a la vida media de los glóbulos rojos, son 120 días, los granulocitos 6 a 8 horas y las plaquetas 7 a 10 días. En el caso de los linfocitos tienen una vida variable, algunos pueden vivir años, ¿no? El frotis de sangre periférica es un examen que es muy importante para los hematólogos y a veces se deja de lado, ¿no? Entonces es una gota de sangre del dedo que se hace una extensión, digamos, para poder teñirlo y luego ahí ver al microscopio, ¿no? Cómo está la morfología de los glóbulos rojos, cómo está el recuento diferencial de los glóbulos blancos o las plaquetas.
¿no? Y cómo es la forma, digamos, también de los elementos de la sangre, ¿no? Entonces ahí vamos a poder observar. Y a veces en lámina periférica nosotros podemos ya tener un diagnóstico. O sea, a veces vemos la lámina periférica, uy, ese paciente tiene, no sé, pues una leucemia de células T del adulto, ¿no? Como con estas características, ¿no? O podemos ver casos de microangiopatías que también se ven clásicamente, ¿no? Entonces, en la lámina periférica, bueno, los glóbulos rojos normales, pero también tenemos la parte de la hipocromía, ¿no? Cuando está la palidez central aumentada, las microcitosis, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, las células target, ¿no? Que se ven enfermedades renales, esferocitos, ¿no? Que se puede ver en esferocitosis hereditaria, por ejemplo, o eritrocitosis. Entonces, podemos ver alteraciones de la forma de los glóbulos rojos, ¿no? Por ejemplo, acá estos sickle cell, ¿no? Los esquistocitos, que son los glóbulos rojos fragmentados, diacreocitos en forma de lágrima, que se asocia a enfermedades de mielofibrosis, ¿no? Equinocitos, bueno, que también por enfermedad renal, acantocitos, estomatocitos, que son alteraciones un poco más raras. También esto, ¿no? Excentrocitos. Bueno, el rouleau es un fenómeno que a veces se describe, ¿no? Sobre todo en mieloma múltiple, macroglobulinemia Waldenström, que es el apilamiento, digamos, de los glóbulos rojos, ¿no? Por haber presencia de estas inmunoglobulinas anormales que hacen que los glóbulos rojos se agrupen de esta forma, ¿no? Entonces, la fluorescencia de rouleau es altamente sospechosa de estas discrasias de células plasmáticas. La policromatofilia es la presencia de reticulocitos en sangre periférica, ¿no? Los reticulocitos, que acá están, ¿no? Son células más grandes que un glóbulo rojo maduro, no tienen palidez central, son no tan rosados, no más basófilos, ¿no? Un poco más oscuritos, por así decirlo. Y la presencia de policromatofilia, o sea, de reticulocitos en sangre periférica, habla de una producción aumentada, ¿no? Como se puede ver, por ejemplo, en anemia hemolítica. También la presencia de glóbulos rojos nucleados, ¿no? Que son, digamos, el estadio previo al reticulocito, y eso también lo podemos ver en pacientes que están, por ejemplo, con crisis hemolíticas, ¿no? Donde hay una sobreproducción. O también en reacciones leucoeritroblásticas, por ejemplo, por una mieloptisis, una mielofibrosis. El punteado basófilo, que, bueno, se ve en algunos casos de displasia, intoxicación por plomo, y los cuerpos de Howell-Jolly, que se ve en pacientes esplenectomizados. Los cuerpos de Heinz, bueno, son hemoglobinopatías, leishmania, bueno, son cosas raras, ¿no? Histoplasma, malaria. Pero bueno, todas esas cosas, inclusive, uno puede visualizarlo en la sangre periférica. Y acá tenemos dos términos que siempre utilizan a veces en las lecturas de lámina periférica, ¿no? Cuando tienes diferentes tamaños, estás hablando de anisocitosis y diferentes formas, poiquilocitosis, ¿no? Dice, ¿qué cosa es aniso? Tamaño. Tamaño aniso, ¿no? Es una mnemotecnia. Poiquilo de la O, forma, ¿no? Forma. Y si te dicen que tiene anisopoiquilocitosis, quiere decir que también tiene diferentes tamaños y diferentes formas, ¿no? Esto, bueno, es lo que, donde se ven, que somos, ya. La reacción leucoeritroblástica es un término que se usa para denotar presencia de glóbulos rojos nucleados y las dacreocitos, ¿no? Y células inmaduras por ejemplo, granulocitos, ¿no? Esto es causado por enfermedades que infiltran la médula ósea, ¿no? La mielofibrosis o inclusive metástasis, ¿no? Sobre todo mieloptisis, lo que se llama, ¿no? El aspirado de médula ósea es un procedimiento muy importante para nosotros, que es sacar sangre del hueso. Eso lo vamos a ver mañana. Bueno, y también se puede ver un poco parte de la estructura del hueso, ¿no? Y observamos la médula ósea. Muy bien, la definición de anemia es en varones menos de 3 hemoglobina, mujeres menos de 2, que están en menos de 11, ¿no? La disminución de la masa eritrocitaria. No hay un aporte suficiente de oxígeno a las células, ¿no? Ahora, hay un gran porcentaje de población que tiene anemia, ¿no? Y la más frecuente es la anemia ferropénica. Ok, entonces la hemoglobina es la cantidad total de hemoglobina en gramos por litro de sangre, ¿no? El recuento eritrocitario es el número de glóbulos rojos y el hematocrito es el porcentaje del volumen de la sangre ocupado por los hematíes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos pipetas que son para hacer el hematocrito, ¿no? De una gota
una gota del dedo, ¿no? En estas micropipetas, esto se centrifuga, ¿no? Esto es centrifugador, y van a separar lo que es los glóbulos rojos del plasma y los leucocitos y plaquetas, ¿no? Si está, digamos, muy incrementado el plasma y más bien los glóbulos rojos muy bajos, entonces estamos hablando de anemia, ¿no? O policitemia si está aumentado, ¿no? Y hacemos una medición dependiendo, ¿no? Con esta tablita, ¿no? Por ejemplo, a cuánto, que por ejemplo 40% que es el hematocrino, ¿no? Y con eso podemos aproximadamente saber cuánto hemoglobina tiene. Antiguamente se hacía el conteo de tanto de glóbulos blancos, glóbulos rojos, en la cámara de esta de New Power, que es súper antigua. Actualmente ya hay hematocitómetros automatizados, ¿no? Claro, por ejemplo, este es uno que muestras individuales y acá son muestras, varias muestras a la vez, en grandes hospitales. Hola, ¿estamos? Hola. Ah, ya, pensé que ya se había acabado. Ya. ¿Cuánto? 15. Ya. No, falta poco. Ya. Entonces, bueno, el índice de porción reticulocitaria hay una fórmula, ¿no? Que debe estar más o menos entre 0.5 y 2.5 para un individuo sano. Si, por ejemplo, tiene anemia y el índice está bajo, entonces hay como una falla medular, ¿no? Y bueno, si está mayor es porque hay un aumento de la producción. Esa es la tinción de reticulocitos que antes lo usábamos, ¿no? Donde se ven los cromosomas, tinción vital, perdón, los ribosomas. Actualmente ya se cuentan por un hematocitómetro. También, según la edad, hay variaciones, ¿no? En los niños es más frecuente un cierto grado de anemia, ¿no? Hasta que más o menos a los 12 años ya comienza a normalizarse, ¿no? A partir de los 6, 12 años. En el embarazo hay una anemia un poco de la dilucional, que bueno, puede bajar un poquito. En el cuanto a la altura, ¿no? Si se aumenta un poco, ¿no? Por ejemplo, un porcentaje de hemoglobina de acuerdo a la altura, ¿no? Más de 3.000 metros sobre el mar, por ejemplo, 2 gramos de diferencia, ¿no? Que normalmente acá deberías tener 13, allá puedes tener 15, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta eso, que aumenta un poquito la hemoglobina. Con respecto a la clasificación de las anemias, existen las anemias periféricas o regenerativas, ¿no? Por pérdidas sanguíneas agudas, anemias hemolíticas, ¿no? Tanto corpusculares o extracorpusculares, agentes tóxicos, infecciosos, causas mecánicas, hiperesprenismo, ¿no? Las centrales o regenerativas, donde hay una alteración de las células progenitoras hematopoieticas, como las insuficiencias medulares, aplasia medular, por desplazamiento en el caso de mieloptisis, déficit o trastorno metabólico de factores eritropoyéticos, ¿no? Como hierro, B12, fólico. Pero el más importante es la clasificación según el BCM, ¿no? Las microcíticas, dentro de las microcíticas que hemos dicho que tiene menos de 80 de BCM, ¿no? La anemia ferropénica, la cabeza, la talasemia, el principal diagnóstico diferencial, y el resto son raros. Las macrocíticas, las anemias hematoblásticas, la más frecuente, y otras, los síndromes mielodisplásicos, la reticulocitosis también, ¿no? La presencia de reticulocitosis central periférica hemolítica hace, digamos, te da el BCM alto, pero no significa que el glóbulo rojo esté alto, sino que está contando los reticulocitos. Y hay otras causas más, ¿no? Alcoholismo, insuficiencia hepática, hipotiroidismo, etc. Las normocíticas, la más frecuente, la anemia enfermedad crónica. En el caso de que haya hemólisis sin reticulocitosis también, ¿no? O en la aplasia, o en la síndrome mielodisplásicos, o en pérdidas agudas, o las invasiones medulares como la mieloptisis. Bueno, esta es la clasificación, ¿no? Entonces, ante toda anemia, uno tiene que ver, bueno, la historia clínica, el examen físico, el hemograma completo, la morfología, cómo está la lámina periférica, pero sobre todo analizar el BCM, ¿no? Y de acuerdo a eso clasificar si es normo, micro o macrocítica, ¿no? Y la anemia microcítica, la más importante es la anemia por deficiencia de hierro. Raramente las anemias de enfermedad crónica, donde hay un tipo de evolución muy largo, ¿no? Y en el caso de no haber ferropenia, entonces hay que sospechar
que puede tratarse de una talasemia, ¿no? Sobre todo con incremento de glóbulos rojos, ¿no? Ese es el principal diagnóstico diferencial, ¿no? Y para eso tienen que pedir la electroforesis de hemoglobina, cuando la sideroblástica es raro. Pues. En cuanto a la macrocítica, hay que ver pues si es que hay reticulocitos, entonces estamos hablando de anemia hemolítica, y si no, la anemia meduloblástica en primera instancia, ¿no? Pero hay otras que son la mielodisplasia, la aplasia, ¿no? Y en la anemia normocítica, la anemia enfermedad crónica con reticulocitos bajos, con reticulocitos altos, la anemia hemolítica, ¿no? O la anemia de sangrado, fundamentalmente. Ahora, si ustedes tienen un caso de anemia que no le pueden determinar por qué es, entonces ya tienen que hacer estudios más específicos como un aspirado a médula ósea, ¿no? Para ver si está infiltrada, si tiene una leucemia o un problema de falla medular, etcétera, ¿no? Entonces, eso, ya esta es la última, creo, sí. Entonces tienen que, para poder hacer el enfoque de anemia, bueno, verificar los niveles de hemoglobina, ¿no? Por lo menos un hematocrito, grado de severidad, ¿no? Si está una anemia mayor a 10, moderada, entre 8 y 10 o severa menor de 8. El tiempo de instalación, ¿no? Porque, por ejemplo, es diferente cuando uno tiene una hemoglobina, no sé, de 13 y de pronto bajas a 10 en un par de días, entonces ahí te va a chocar, ¿no? Claro, si tienes varios meses o años, inclusive con la anemia, se va instalando, el cuerpo se va acostumbrando y a veces llega un paciente con 5 hemoglobina y le dices, señor, ¿usted cómo está caminando? No, no siento nada, dice, ¿no? Entonces, como lo ha tenido tantos años, entonces no, ya su cuerpo no siente, ya se acostumbró. Y eso es por eso es cuando uno ve a un paciente sin síntomas con una anemia severa, entonces está pensando que la instalación ha sido muy, muy lenta, ¿no? Los antecedentes, los síntomas asociados, el examen físico, el volumen corporal medio para definir si es micro, normo o macrocítica, y el perfil de hierro, claro, que porque eso es una de las cosas más importantes. Dentro de estas, los parámetros más importantes, sobre todo la ferritina sérica, ¿no? Siempre la ferritina es importante porque si es que el dosaje está bajo, eso hace un diagnóstico definitivo de una anemia por deficiencia de hierro. Si está normal, no me lo descarta, ojo, pero si está bajo, sí, eso es el diagnóstico, ya no hay nada más que investigar probablemente. Y la transferrina también suele estar alta en la anemia por deficiencia de hierro. Ok, no sé si tienen alguna pregunta. Yo les voy a pasar luego las diapositivas para que lo repasen. Está breve, así que no creo que haya